Bueno, seguimos con el lado B de las entrevistas de hoy de la novena edición de Fedesta en Vivo. Vamos a estar a las 9 charlando con Sebastián Perazo, entrenador del SIC, de Radio Infantil del SIC. Muy linda la charla recién con Fernanda Leis. Así que ahora les quería contar algo que pasó el sábado con un integrante del club que es Javier Roberto alias Alaqueam, donde salió en los diarios y demás, donde Javier, esperando, después de estar internado hasta las 5 de la mañana por un broncoespasmo, a las 11 de la mañana fue al Pharmacity de ahí de Carabobo y Rivadavia y vio un cartonero con las ojotas, en ojotas con el frío que hacía y él le salió del corazón darle sus zapatillas y volverse a su casa en medias, en moto. La verdad ese es un gesto que nos enorgullece como club, como institución, es un ejemplo y es parte de la esencia de nuestro club. El ser solidarios, el ayudar, el querer sumar, y de hecho él con todas las notas que estaba saliendo pide que colaboren con las acciones que está haciendo el club y la gente para ayudar a todas las familias de Floresta que la están pasando mal. Así que no quería dejar de reconocer eso, que la verdad es un gesto hermoso y mucha gente se está sumando a dar una mano. Cada vez es más difícil juntar plata para todo esto y no quería dejar de destacar ese gesto de Javier que la verdad la pasó bárbaro. Ahí está Sebastián Perazo, se nos adelantó, pero bueno, ahora vamos a esperar un cachito, así ya empezamos Eva. Mientras vamos charlando la vida con Sebastián. Hola Seba, ¿cómo va vecino? ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo andás? Bien, quedó un bachecito ahí con Fer y estaba contando que hay una persona de la comisión que bueno, salió en todos los medios ahora que le regaló sus zapatillas a un cartonero, no sé si lo viste, Lo vi. que es un tipo que labura hace 11 años por el club y ahora es comisión, y la verdad salió en todos lados y aparte más allá de eso utilizó ese canal para seguir dando una mano porque el sábado un grupo de personas del club y fue por tercera vez a repartir alimentos perecederos, no perecederos, cosas de limpieza, remedios, pañales para quien lo necesite. Mm. Y él usó este canal para la cuarta juntada de alimentos, porque esto sigue lamentablemente. La gente, si puede dar una mano, le ayude y sumar recursos para esto, porque hay entre 50 y 100 personas que están poniendo plata continuamente para que estas 24 personas no les falte, que la están pasando muy mal, que se quedan sin laburo, que son cuentapropistas por ahí y no tienen de dónde generar recursos, esto hace que siga la marcha. Ya cada 15 días lo están haciendo, jugadores del plantel superior, colaboradores del club, familias que realmente sienten que pueden dar una mano, no solamente con guita, poniendo el auto, yendo a comprar las cosas, todo eso, y bueno, con esto se ve reflejado lo que hizo Javier el sábado, que ahora se está multiplicando por todos lados, y eso es lo lindo de esto, que siempre se ve mal de rugby y en esto fue totalmente lo contrario, acá demostramos que somos mucho más que una patota o lo que fuese. ¿Eh? Exactamente, Juan, me gusta tu reflexión, porque a veces yo siempre digo que a veces una mancha negra se ve más que toda la ropa limpia. Es así. Y lamentablemente nosotros somos noticia cuando hay un hecho negativo y la realidad es que hay miles y miles de hechos positivos en todas partes y muy pocos lo dan a publicidad. De manera que se genera, ante todo, un prejuicio en torno al rugby que hay que tratar de eliminarlo para que más chicos y jóvenes puedan jugar rugby. Hay que derribar todas esas barreras que hay del prejuicio, que el radio es para gente de guita. Ahora todos los clubes están dando una mano a sus comunidades. Yo sé que en zona norte están dando una mano enorme con Vidarte, que están haciendo viandas para un montón de barrios carenciados, un montón de lugares y obras que ni se sabe, que ni se conocen. El rugby siempre está presente en estos momentos, los momentos más difíciles donde realmente te das cuenta cuáles son los valores de nuestro deporte. Exactamente, de eso se trata. Eh, un poquito era eso, y bueno, ahora estamos estrenando el club, llevamos casi 80 días sin ver el club, ya se hace duro, ya se empieza a hacer duro cómo motivar a la tropa, eso es lo más difícil muchas veces.
donde Hablar. no hay plata, estás muy endeudado, la motivación ya es muy difícil a la gente. El Zoom el Zoom va armando porque cada vez se tira más y es muy difícil arrancar esto. Por supuesto, y sobre todo nosotros que vivimos acá, los clubes argentinos tienen una enorme significación en términos de que se vive intensamente el club. Y la realidad es que cuando nosotros no estamos en el club, bueno, nos está faltando algo muy importante. Y todo eso hace al sentido de pertenencia, de querer estar en el club, querer disfrutarlo, vivirlo intensamente. La verdad que son momentos complicados, delicados, pero yo creo que de esto tenemos que sacar una enseñanza y cuando podamos volver al club, disfrutarlo mucho más y vivirlo más intensamente, porque la realidad a veces uno en el día a día no le da el valor que realmente requiere y necesita. Así que se trata de disfrutarlo el doble cuando podamos volver. Perfecto. Bueno, son las 9, te voy a presentar, así ya todos te conocen. Sebastián Perazo es jugador del SIC, entrenador del SIC, de la M, ¿cuánto? 10-11. Ahora entrené el año pasado M13 y ahora yo estoy encargado del coaching de entrenadores del SIC. Es otra tarea, es decir, entrenador de entrenadores. Está bueno, autor de varios libros, de los 5 libros de radio didáctico. Hiciste un viaje, un libro de tus viajes, también vi. Exacto, El interior historia de rugby es un libro sobre muchas de las vivencias en distintas provincias del país y también en el extranjero. Bueno, eso, ahora te voy a preguntar un ratito de eso que me interesa, me intriga. Uno que empieza a indagar un montón de clubes que van a ir apareciendo en lugares recónditos, lugares que decís, hay rugby ahí, que decís, qué bueno. Bueno, es un apellido pesado el Perazo. Tu viejo fue presidente de la URB y la UAR, y creo del SIC también. Sí, no fue presidente del SIC, fue entrenador de los Pumas, fue entrenador de la primera del SIC durante 15 años. Vos imaginate que cuando yo tenía 4 años, él ya entrenaba a los Pumas. De manera que hay una tradición de rugby durante muchísimos años. Pero yo también cuento que a mí cuando empecé a jugar, a mí no me gustaba jugar al rugby. A mí me gustaba todo lo que implica el rugby. El tiempo, la vida del club, los amigos. Y después sí, me fue generando la gana de jugarlo, la gana de prepararme, pero esto fue después. Por eso es un buen mensaje para los chicos, que a veces el rugby desde adentro, a algunos no les gusta tanto, pero el rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. Entonces hay que saber que el rugby es jugarlo, pero también vivir todo lo que implica el rugby fuera de la cancha. ¿Cuánto pesa para vos, o pesaba ese apellido, ahora vos ya te hiciste tu camino, como pusieron ahí? ¿Qué consejos tomaste de tu viejo y qué vos lo replicás de lo que te dijo tu viejo? Bueno, muchísimos. La verdad que yo siempre digo que he estado y estoy en una situación de verdadero privilegio, porque siempre estuve rodeado de verdaderos estudiosos del juego, no solamente mi padre, sino también el Beco Villegas, el Tano Freda, bueno, hay muchísimos. Y yo creo que si he tenido algún mérito es el de saber escuchar. Entonces siempre tratando de escuchar, siempre tratando de tomar ideas y capitalizarlas y poder transmitirlas. Por eso mis mensajes son siempre la filosofía que me han enseñado y yo tratando de difundirlo por distintos lugares, por distintas partes. Así que yo me siento un afortunado de poder tener, estar cerca de grandes hombres de rugby que me han enseñado no solamente el conocimiento sobre el juego, sino también los valores que rodean al juego, que eso es lo más importante. Vos recién dijiste que eras maestro de maestros y aprendiste los mejores maestros. ¿Qué te dejó cada de esos maestros que vos nombraste? O sea, ¿qué agarraste? Esto es buenísimo. ¿Cómo lo incorporaste vos? Bueno, hay muchísimas lecciones. Yo me acuerdo mucho de Beco Villegas. Cuando él falleció yo tenía 18, 19 años, pero me acuerdo que me dejó una marca importante. Y recuerdo también su humildad, su generosidad. Él me acuerdo que él le gustaba escuchar. Él te hacía sentir importante porque te escuchaba. Entonces, eso es fundamental para cualquiera que sea entrenador, cualquiera que ejerce una suerte de liderazgo, bueno, tiene que aprender a escuchar. Y además, su humildad, su generosidad, su gana de aprender, tenía una curiosidad enorme. Yo, más allá de que yo he tenido grandes maestros, bueno, me he puesto a preparar y tratar de aprender. Yo soy un fanático de la lectura, he leído 300 libros en los últimos 10, 12 años. De manera que, más allá de esa escuela que yo valoro muchísimo, yo dije, bueno, yo si quiero transmitir mi mensaje tengo que prepararme. Entonces, esa curiosidad de aprender más y más y esa ambición de querer
transmitir mi mensaje de rugby. Bueno, fue lo que fui canalizando a través de distintos libros de rugby, y después a través de los mensajes de las charlas, que empezó todo muy tímidamente, pero ese efecto contagio que generan las redes sociales hace que a lo largo de los años la gente te vaya conociendo y se genere ese círculo virtuoso de que mucha gente quiere escuchar, no mi mensaje, sino el mensaje que a mí me han transmitido y que es la filosofía de mi club y es la filosofía prácticamente de todo el rugby. Tal cual. Vos dijiste que de chiquito no te gustaba, después que te gustaba todo el alrededor, vos largaste joven, sentiste que tenías que seguir ligado a este deporte y a tu club. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste que podías aportar? ¿Ya sabías que ibas a ser entrenador? Contanos un poco de eso. No, fue todo un proceso. Yo empecé a jugar a los 5 años, y dejé de jugar a los 32 años. Y después, obviamente, que mi vocación por enseñar, por transmitir, yo tengo vocación docente, inmediatamente apareció. Yo me tomé un año sin rugby porque estaba bastante cansado y después empecé a entrenar. Empecé a entrenar, obviamente, y cuando empecé a entrenar no estaba el libro que yo hubiera deseado tener para poder prepararme. Yo dije, estoy en una situación de privilegio. He escuchado durante muchos años a grandes maestros del rugby, además me gusta escribir y dije, qué bueno poder transmitir todo aquello que me han enseñado a través de un libro. Entonces, allá por 2007 empecé a escribir mi primer libro de rugby de manera muy tímida, sin esperar absolutamente nada, porque la escritura es ante todo algo interior. Si a la gente le gusta, por supuesto, muchísimo mejor, pero es una necesidad, no es ningún talento, ni mucho menos. Y a partir de ahí escribí mi primer libro y yo, esa tarea del cual había empezado a entrenar, empecé a entrenar el plantel superior, la preintermedia C del SIC, que ese fue el primer año, creo que fue allá por 2006. Después entrené y fui head coach de la M12 de mi club, 2005 y 2006, y después me fui dando cuenta que yo quería no solamente entrenar un equipo, sino yo quería dejar mi mensaje de rugby en distintos lugares. Y ese círculo virtuoso fue casi sin darme cuenta, fui tratando de transmitir ese mensaje que me habían dado en distintos lugares y distintos clubes, y la satisfacción que te da la gente es absolutamente gigante. Y por otra parte, yo recién te decía, cuando terminé de jugar al rugby, yo sentí que el rugby me había dado mucho más de lo que yo podía darle, tal vez porque no fui un gran jugador. Entonces dije, quiero darle al rugby todo aquello que me ha enseñado muchísimo. Entonces una manera de poder hacerlo era volcar en un libro por escrito aquellas enseñanzas que me habían transmitido. Buenísimo. Vos viste que clubes como Floresta y muchos clubes que no tienen tradición por ahí, que primero están su primera generación de jugadores, que recién ahora están siendo sus hijos, van a ser su segunda generación, le cuesta generar entrenadores muchas veces, y muchas veces son los papás que siempre quisieron, siempre les gustó, jugaron de chico, por ahí no jugaron nunca, que le genera el entusiasmo por el amor al hijo de querer dar una mano y cariñarse con el club, que muchas veces terminan siendo colaboradores y entrenadores, que es el caso de Ferete y de muchos clubes de abajo. ¿Qué consejo le darías a esa persona que se está metiendo esto? ¿Qué observación? ¿Cómo le introducirías al deporte, por así decirlo? Bueno, sobre todo cuando empiezan, que es en la rugby infantil, yo para los entrenadores de mi club he establecido lo que se llaman los 5 escalones, porque a veces nosotros siempre queremos encontrar al entrenador que sabe más, el que tiene más conocimientos, porque creemos que eso es el primer atributo que tiene que tener un entrenador. Y yo creo que es un atributo importante, por supuesto, porque estamos enseñando el rugby, pero nosotros no solamente desarrollamos jugadores, porque si no sería muy fácil. Nosotros construimos vínculos y relaciones que funcionan, nosotros somos educadores, nosotros somos comunicadores. Entonces, yo creo que el punto de partida de todo entrenador que quiere entrenar es crear una atmósfera propicia para el aprendizaje, para el disfrute. Si nosotros no logramos eso, por más conocimientos que uno tenga, es imposible. De manera que lo primero es el capital humano, ¿sí? Los All Blacks, en el libro que escribieron sobre los All Blacks, que es Legado, los All Blacks decían que ellos pasaron del 70-80% de victorias atendiendo solamente al factor humano. Es decir, que mejores personas, decían, hacen mejores jugadores de rugby, mejores personas hacen mejores entrenadores de rugby. Entonces, si nosotros atendemos el factor humano, ese es el punto de partida. Entonces, que sea una buena persona,
y que crea una atmósfera positiva, después que sea fanático del club, que tenga ese sentido de pertenencia y esa identidad, que sepa construir vínculos y relaciones que funcionan, que sea organizado para optimizar el tiempo con que cuentan. Y en ese escenario, si sabe de rugby, por supuesto, mucho mejor. Y si no sabe, siempre hay alguno que le puede enseñar de manera didáctica y simple para que el juego sea aprendido de la manera más fácil posible. Pero lo primero, crear vínculos y relaciones que funcionen, que haya fanáticos, ¿sí?, del club y que haya gente con sentido de pertenencia y después viene todo lo demás. Esa es la escala de valores que nosotros siempre tratamos de transmitir a los entrenadores. Vos mejor que yo por ahí sabés, en 1991 el entrenador campeón de Australia nunca jugó a rugby el tipo. Pero el tipo era un estudioso y le encantaba, no me acuerdo el nombre ni el apellido, pero un tipo que Alan Jones. no sabía, Alan Jones. No sabía, pero el tipo demostró la capacidad que tenía. Muchas veces el amor y la pasión que le ponen muchos tipos reemplaza lo técnico. Está muy bueno el tema de la capacitación constante, pero hay tipos que saben un montón, pero no saben transmitir, no tienen feeling con los chicos muchas veces. Y por ahí donde hay que hacer más hincapié es ahí, buscar gente que tenga feedback con los chicos, por ahí en radio infantil. ¿Vos qué pensás de eso? Por supuesto, lo primero es la empatía que nosotros tenemos para con los jugadores, cuidar la autoestima, cuidar la seguridad física y emocional de los chicos. John Wooden, que es un gran entrenador de básquet, decía, un buen entrenador puede cambiar un partido. Y eso está bueno. Si uno tiene la técnica, la táctica adecuada, cambias un partido. Pero dice, un gran entrenador puede cambiar una vida. Entonces, si el entrenador tiene como filosofía ganar y de cualquier manera, va por un lado. Y si el entrenador lo que quiere es dejar esa semilla de rugby a los jugadores, más allá de triunfos y derrotas, bueno, yo creo que está dando algo mucho más importante. Y por otra parte, nosotros, como digo siempre, nosotros no les estamos enseñando a jugar, les estamos enseñando a vivir, les estamos enseñando a saber ganar, a saber perder, a no bajar los brazos, a no claudicar, a jugar en equipo, a jugar como un equipo, a ser generosos. De manera que el rugby es la representación de la vida. Y si nosotros solamente formaríamos jugadores, yo creo que nos falta lo más importante, es formar personas del bien más allá del juego. Y si nosotros lo logramos, más allá de que el chico juegue bien, mal o más o menos, yo creo que tenemos éxito más allá del resultado. Totalmente. Empieza el año, vos le das a un nuevo entrenador una nueva categoría. Por ahí es un padre que está haciendo sus primeras armas o un tipo que, no, que ya tiene un montón de años, pero le cuesta hacer la evaluación del grupo que tiene. A ver, en el ser uno de la urba me explicaban esto, pero este grupo no aplica eso. ¿Qué evaluación se hace y qué se tiene en cuenta? Mira, así como decía Pep Guardiola, que así como no hay dos equipos iguales, no hay dos medicinas iguales, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la capacidad, la experiencia, la sabiduría del entrenador. Yo creo que el éxito se mide no por los resultados, sino por el nivel de satisfacción, por el nivel de desarrollo, por si los jugadores disfrutan o no disfrutan, por si empezamos con 15 jugadores y terminamos con 25 jugadores. Por ejemplo, esos son parámetros que me parece de los cuales nosotros tenemos el control, porque ganar o perder, nosotros no tenemos el control. Entonces, yo siempre digo que ganar, que es algo legítimo y es bueno, digamos, no tiene que ser un fin en sí mismo, porque nosotros estamos en un ámbito formativo, sino que tiene que ser consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan esos jugadores. Porque si no, estamos frente a lo que se llaman victorias huecas, victorias vacías, victorias que no nos conducen a nada. En cambio, las victorias que se llaman de primera, victorias de Champions, esas victorias son siempre producto de algo, de que los jugadores disfrutaron, de que los jugadores crecieron, de que los jugadores se desarrollaron en distintos aspectos del juego. Bueno, hacia esas victorias hay que ir, y además, objetivos del cual nosotros tengamos el control. Julio Velasco, en una nota que le hicieron hace unos años, preguntaba ¿qué es ganar? Muchas veces el ganar se pierde el sentido de ganar porque es muy rápida la frustración cuando perdés. O sea que los padres no preparan a sus hijos para la derrota. Muchas veces lo ponen como una burbuja. ¿Cómo se trabaja la frustración en un chico y cómo se trabaja con el padre que le viene metiendo presión muchas veces desde afuera? Bueno, absolutamente, es un escenario difícil, pero justamente en esta etapa formativa nosotros tenemos que enseñarles a ganar y a perder. ¿Qué significa? Que está bueno que un día ganen por 40 puntos y sin embargo sean tan humildes como antes. Que un día pierdan por 40 puntos y que nunca bajen los brazos. Como digo siempre, ganador no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde. Entonces,
como dije, el rugby es la representación de la vida. Si nosotros podemos representar la vida ahí, y si perdemos, nunca bajamos los brazos, nunca claudicamos, nunca renunciamos, bueno, eso es ganar. Y si nosotros ganamos por 40 puntos y nunca jugamos a media máquina, porque yo siempre digo que no hay nada peor para un jugador de rugby que jugar a media máquina, porque el rival es inferior. Es decir, tenemos que dar siempre todo. Entonces, bueno, ahí estamos representando la vida. Yo sé que muchos padres llevan a los chicos para jugar y quieren que ganen y demás, eso es legítimo, pero si nosotros ponemos toda la energía en ganar o perder, bueno, que vayan a otros deportes que son más competitivos. Nosotros tenemos un escenario formativo en el cual tenemos que formarlos. Por supuesto que queremos ganar. Es más, si no quisiéramos ganar, cometeríamos el peor pecado que puede cometer un deportista, es ser un competidor desleal. Pero queremos ganar para algo, porque si no, volvemos a lo mismo. Son esas victorias huecas que no nos conducen a nada. ¿Sabés que a mí me pasa muchas veces, muchos años infantiles, que les pregunto a los chicos cómo les fue? O cómo la pasaron. El pibe te pregunta, ganamos, perdón. Yo te pregunté cómo saliste, te pregunté cómo te fue, porque muchas veces vos podés ganar, pero Raulito corrió, hizo 14 T, y los otros 8, 9 o 10 o 14 o quien fuere, los miraron y se aburrieron. Entonces, ahí es donde muchas veces se equivoca el mensaje de decir, hice 9 T, y los demás antes decían, no hicieron ninguno. Raulito deja de jugar y los otros 8 se desmotivaron y no juegan más. Es como un mensaje ahí erróneo que hay de esto de vos decís las victorias vacías. ¿Cómo se labura eso? A veces se pone por delante el resultado. Por supuesto, pero bueno, se trata de nosotros, somos educadores y nosotros siempre dejamos una huella, una marca en nuestros jugadores. Por supuesto que esa huella puede ser positiva o negativa, puede ser valiosa o disvaliosa. Yo creo que nosotros siempre tenemos que plantearnos en términos de tener el control de aquello que nosotros nos proponemos. Por eso tenemos que apuntar a moldear jugadores exitosos y no jugadores ganadores, porque ganadores no tenemos el control. Entonces, el éxito sí tenemos el control sobre el éxito. ¿Y cómo tenemos? Bueno, James Lore, que es un psicólogo norteamericano, decía que la batalla fundamental de todo deportista es ganar la batalla con uno mismo. ¿Y cómo hacemos para ganar esa batalla? Primero, dar el 100%. Y para eso, obviamente, preparándonos, si no es imposible. En segundo lugar, no poner excusas. Y en tercer lugar, tener una actitud siempre positiva y optimista. Si logramos esas tres cosas, bueno, vamos a ser exitosos. Entonces, en cualquier torneo, en cualquier competición, hay va a haber un solo ganador. Y entonces los otros son potencialmente fracasados, y no es así. Si nosotros ganamos esa batalla con uno mismo, bueno, fuimos exitosos. Y si además de exitosos podemos ganar, pues bienvenido sea, porque todos queremos ganar. Buenísimo, vos decís ganarse uno mismo, la victoria a uno mismo. Eso. Siempre doy un ejemplo muy en los extremos. Un chico a los 12 años juega en Floresta y con uno del SIC, vamos a poner que es tu club. Corre una carrera de 100 metros y los dos llegan iguales, empatados. A los 15 por ahí llega el del SIC a 100 y el de Floresta a 85, y a los 18 100 a 70. No es que cambien, no sé qué cambiar en el medio, pero ¿cómo se labura eso? O sea, si es falta de formación de los entrenadores, falta de motivación del chico, ¿cómo se labura ese camino? Pues sentimos que hay muchos chicos por ahí que tienen muchas condiciones, pero en el camino la falta de apoyo a la familia, hay un montón de condicionantes por ahí de este lado de la vereda que hacen que ese chico no termine de explotar, por así decirlo. Sí, por supuesto, pero nosotros tenemos una incidencia que es limitada, porque los padres están todo el día con los hijos, eso es indudable. A veces el padre te quiere hablar para que nosotros le solucionemos ciertas cosas, y nuestra intervención obviamente que es limitada. Pero hay que ver la filosofía que uno tiene. Si los padres llevan a un chico para ganar, porque si no gana no se divierte, indudablemente estamos equivocando nuestra filosofía. Ahora, si nosotros decimos, el rugby es mucho más que jugar, por supuesto queremos jugar y divertirnos, pero implica dentro de la cancha y fuera de la cancha muchas cosas positivas y valiosas, bueno, eso es otra cosa. Mira, yo te doy un ejemplo práctico. Cuando yo empecé a entrenar, me acuerdo que había dejado de jugar y después de un año me invitaron a entrenar y me invitaron a entrenar en la preintermedia C. Y yo estaba con muchísimo entusiasmo, era el primer año que yo entrenaba. Bueno, me dieron la preintermedia C. Los 10 primeros partidos, nosotros perdimos los 10. Entonces yo tenía un enorme entusiasmo, pero obviamente después de perder 10 partidos yo había dicho, si yo no cambio el hecho de ganar o perder por prepararnos, por ser cada día un poco mejor, los jugadores iban a ir porque no iban a tener esa motivación. Entonces dije, no,
Dejemos de lado ganar o perder porque no tenemos el control. Vamos a empezar a crecer en el juego. Entonces, yo llevaba las estadísticas a ver cuántos tackles metía cada uno, premiamos al que hacía el mejor tackle, veíamos que los ciclos de posesión no hacíamos más de 3 4 fases, hacíamos 10 12 fases, empezamos a crecer en el juego y los chicos estaban entusiasmados, más allá de que siempre perdíamos. En el partido número 11 empatamos, y en el partido 12 y 13 ganamos. Entonces, fíjate, si nosotros hubiéramos planteado la diversión y el disfrute entre si ganábamos o perdíamos, indudablemente me iba a quedar sin jugadores porque iban a perder la motivación. Yo cambié el foco. Dije, vamos a tratar de disfrutar el hecho de jugar cada día mejor, el hecho de ser solidario, de ser generoso, de dar lo mejor que nosotros tenemos. Y el resultado va a ser siempre una consecuencia. Y así fue como el partido 12 y 13 ganamos, y después empezamos a ganar bastante seguido. Entonces, hicimos un cambio. Ya ganar o perder es una cosa, y ya disfrutar y dar todo es en donde nosotros ponemos el foco. Buenísimo. Nos pasa a nosotros mucho que empiezan muchos chicos a los 15, 16 años, donde muchas veces la urgencia, sí, le pasa a un montón de clubes, no a nosotros solos, la urgencia de darle partidos, competencia y demás, hace que muchas veces a los 2, 3 meses entra a jugar o por ahí antes, y muchas veces no tiene las herramientas para defenderse, y por ahí le toca el SIC-E, voy a dar el ejemplo como ha pasado, donde el pibe puede ser el E, pero juega de los 10 años, de los 5, de los 6, y tiene una cultura, y vos sabías mucho de perder de 40, y muchas veces el perder 10 partidos y demás. ¿Cómo laburás a hacerle entender a ese chico de que, bueno, es inevitable que pierda o que le va a costar un tiempo prudencial y no pierda la motivación muchas veces? ¿Y cómo lo preparás para llegar a plantel superior? Porque está 3 años de, por ahí, o de no llegar y de desanimarse al año de jugar, o de llegar, por ahí muchas veces no tiene las herramientas suficientes como las destrezas básicas, mínimas. ¿Cómo se labura eso y cómo se trabaja el corto plazo? ¿Cómo achicar la mecha con un equipo que un pibe juega por ahí desde el mismo nivel que él, pero juega hace 6 años antes que él? No, no, claro, mirá, es un tema, el tema de la motivación es un tema clave, porque a veces decimos tenemos que motivar a los jugadores. En realidad la motivación es una habilidad psíquica en el cual nosotros no motivamos a los jugadores, sino que nosotros ayudamos a que los jugadores se motiven. Ese es lo primero, porque la motivación es energía y eso proviene del propio jugador. Si nosotros, que yo digo, el entrenador tiene que tener aptitudes y actitudes múltiples, y entre ellas la de un psicólogo. Entonces la motivación es muy importante. ¿Cómo hacemos para generar automotivación? Bueno, la motivación intrínseca es la más importante, la que tiene que prevalecer, que la que surge del desafío personal, de la batalla con uno mismo, de establecer metas, recién he hablado de las metas que dependan de nosotros mismos, metas difíciles porque nos desafían, las fáciles nosotros no damos lo máximo que tenemos, y las imposibles, las metas imposibles también nos frustran porque nosotros no las podemos cumplir. Entonces tenemos que ser cuidadosos en el cumplimiento de metas. Por ejemplo, si nosotros le decimos, este año tenemos que salir campeón, y no hicimos una radiografía y somos realistas en cuanto a cómo está el equipo, indudablemente vamos a frustrar a los jugadores. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las metas que nosotros nos proponemos. Metas de cumplimiento posible, metas de corto y de largo plazo. Las metas de corto plazo nos dan una energía para transitar el camino. Las metas de largo plazo nos permiten ver el horizonte hacia donde vamos. Por eso, la tarea del entrenador es fundamental para que los jugadores estén motivados, para que tengan confianza. Bueno, son todas habilidades psíquicas, la confianza, la automotivación, la autodisciplina, el autocontrol. Todo eso se trabaja y es fundamental. Y por otra parte, saber el escenario del rugby, que todo, absolutamente todo es difícil. A ver, si aquel que juega rugby cree que todo es fácil, se equivocó del deporte, porque el rugby es adversidad, dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha porque jugamos con jugadores que son más rápidos, más fuertes, y sin embargo no bajamos los brazos. Y fuera de la cancha porque tenemos que entrenar siempre, con frío, con nieve, con calor. Bueno, el jugador de rugby tiene un marco de adversidad, y si no puede soportar ese marco de adversidad, está en verdaderos problemas. Entonces el rugby te enseña, por las características mismas, de que todo es difícil, y si nosotros bajamos los brazos, directamente perdimos la batalla. ¿Cómo empezó esto de ir a hacer clínicas por el país, por Chile, Uruguay? ¿Cómo, o sea, más allá de tu pasión, cómo arrancó esto? Mirá, empezó hace ya 2010, hace 10 años. Yo había escrito 2 libros de rugby en la editorial Duncan, y una vez me llama
el director de la editorial y me dice, mirá, hay una persona de Rosario que quiere invitarte para dar una charla, que era de All Recian. Y yo nunca había dado una charla a nadie, jamás había hablado delante de más de 3 personas. Y yo le dije, sí, ningún problema, que me llame. Entonces la persona me llama y me invita al Club All Recian de Rosario, y ahí armé una estructura de los libros y ahí doy mi primera charla. Y la verdad que sentí que la devolución era muy linda, porque había un ida y vuelta muy lindo, creo que estaba cumpliendo mi vocación, porque yo tengo siempre un espíritu docente, que no lo sabía, entonces me gustó, y después toda la tarea de las redes sociales han hecho que mi mensaje se multiplicara, entonces pues se fueron sucediendo invitaciones, se fueron sucediendo lugares, y fue así como yo siempre me planteo objetivos. Entonces en el 2010 di la primera charla y en el 2015 ya había recorrido todas las provincias del país, algunas provincias muchas veces, y después empecé, por invitaciones que me fueron dando, en lugares de Sudamérica, y es extraordinario ver el grado de compromiso, de vocación, de pasión que tiene la gente en lugares que son increíbles, desde Tolwyn, Río Grande y Ushuaia en el sur, hasta San Salvador de Jujuy, o en el lugar que se te ocurra, siempre hay rugby, y ver unas H's, para mí es algo absolutamente mágico, porque yo sé que detrás de esas H's hay gente trabajando con muchísimo compromiso, con muchísima pasión, superando adversidades, poniendo plata de su bolsillo para transformar la comunidad en la que viven, porque yo siempre digo, jugar rugby es una excusa, lo que hay ahí hay una transformación de la comunidad gracias al desarrollo de una pelota ovalada. Los otros días hablaba con el presidente de Tolwyn, mira, las cosas de la vida, justo lo nombraste, que es un tucumano. Yo, ¿cómo fuiste a parar de Tucumán a Tolwyn? Me dice, hace 4 años arrancamos, me dice, y la pasión pudo más, y esto creció, y estamos todavía luchando, tenemos la cancha, pero estamos peleando con la municipalidad. Y decís ahí, detrás de cada historia, cada comunidad, de cada club y comunidad hay una historia, y es riquísimo eso. Me encantaría que me cuentes 3 historias de 3 clubes de Argentina y 3 clubes de afuera, si te da, que te sorprendieron. O sea, que vos digas. No, es una locura. Mirá, yo me fijo sí, decir. ¿me escuchás bien? Hay muchísimas historias que son súper interesantes. Mirá, a ver, por ejemplo, una vez me invitaron a Comodoro Rivadavia, viste, al lado de Comodoro Rivadavia hay una playa, ¿sí? Radatili. En esa playa Radatili me acuerdo que me invitaron a dar una charla y después un entrenamiento. Y me acuerdo que había 500 metros de playa. Y yo estaba dando, cuando al mediodía más o menos, en realidad eran las 2 de la tarde, yo estaba dando una clínica, un entrenamiento ahí en la playa. Y antes de que termine el entrenamiento se me acerca una persona y me dijo, apurate, porque después no nos queda tiempo para jugar al rugby. Y yo dije, qué raro, ¿por qué no les queda tiempo? Que se le viene la oscuridad, decía yo. Terminé la práctica rápido y más o menos 1 hora y media después empezó a subir el mar y de los 500 metros de playa no quedó absolutamente nada. Es decir, la marea subió de una manera impresionante, a la hora y media no había más playa, una locura. Así que esa es una experiencia que a mí me marcó mucho porque yo no tenía la menor idea. Después, otra historia linda es ahí en Lago Puelo. Los huemules del Lago Puelo tienen la cancha dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Entonces una vez me llamaron a la cancha estaba perfecta, todo compacto, y me dijo, mirá, la semana pasada hicimos un encuentro de rugby infantil, ves cómo está la cancha ahora, me mostró un lugar, y me dice, nosotros habíamos preparado la cancha espectacular, a la noche, se acercaron los jabalíes, osaron toda la cancha y le destruyeron toda la cancha de rugby infantil. Entonces, están dentro del Parque Nacional, y porque están dentro del Parque Nacional, todas las cosas que ellos hacen tienen que ser de madera. Entonces, obviamente la tribuna es de madera, un quinchito que tienen es de madera, los sanitarios que tienen son de madera, todo tiene que ser de madera, y la mansadora que ellos tienen también es de madera, porque están dentro del Parque Nacional Lago Puelo. O sea, hay historias increíbles a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, en Colombia, yo estuve en Colombia, en Medellín, y ver cómo dentro de una comunidad, a lo alto de una comunidad, hay una cancha que hizo la comunidad de Castilla, y todos juegan ahí porque no está la concepción de club que tenemos nosotros, con la sede, etcétera, etcétera, sino que es otra cosa.
En vez de clubes, lo que hay son equipos. Y en esos equipos hay una cancha, porque en Medellín hay muy poco espacio verde, entonces hay una sola cancha del municipio y después todos los clubes tienen que sacar turno para poder jugar en esa cancha. De manera que es otra concepción del rugby, pero más allá de eso, yo creo que la filosofía es la misma. Eso es lo que yo me llevo de cada lugar donde voy. Hay gente súper apasionada, súper dispuesta a enfrentar adversidades. Y fíjate, en 1899 éramos 5 clubes. Hoy hay 664 clubes. Eso significa que la gente de rugby tiene un ímpetu, unas ganas de hacer que es extraordinario y supera todas las adversidades que hay, que son muchísimas, no solo económicamente, sino material humano, material de lo que sea. La verdad, yo los llamo los héroes anónimos y son los grandes artífices de que el rugby hoy sea lo que es. Yo te lo robé eso de Héroes Anónimos, porque muchas cosas de lo que hacemos en el club no tienen nombre y apellido, pero son parte del club, y yo le digo Héroes Anónimos, como esto de las colectas que hicimos de la comida y demás, pues hay un montón de gente que sin tener participación activa en el club se puso y se cargó y hizo un montón de cuestiones que no es para cualquiera, como esto de las zapatillas, que muchas veces uno dice, mira, qué loco, yo no lo hubiese hecho, por más espíritu solidario que tengo, ¿entendés? O sea, muchas veces decís, y el tipo había estado enfermo y se sacó la zapatilla con 8 grados, ¿entendés? Y no es para cualquiera esas cuestiones, esos héroes anónimos, como decís vos y como te lo digo yo. Está lleno de esos héroes anónimos, está lleno, veo la tarea que hacen ustedes en Progresta Rugby Club, Virreyes Rugby Club, que yo he estado muchas veces, Diego Claise y todo su grupo de trabajo, hacen una tarea extraordinaria utilizando el rugby como herramienta de transformación. Como digo siempre, esa excusa de jugar al rugby implica que hace un aporte a la comunidad que es extraordinario. Virreyes Rugby Club, lo que hace la Fundación Espartano de Coco Derigo, ver que el rugby se ha diseminado por todas partes y por todos los estamentos sociales es increíble. Yo estuve, en los últimos 2, 3 años, estuve en 10, 15 cárceles del país y ver el grado de respeto, de autocontrol, de educación que tienen los presos más peligrosos del país cuando juegan al rugby y ese código rugby se introduce en cada uno de ellos, es absolutamente mágico. Entonces, cuando a veces yo escucho que dicen no, porque los valores de rugby es algo absolutamente discursivo, es algo hueco, vacío, yo digo que no, porque yo lo he visto en carne propia. Cuando ese código rugby se introduce en cada uno de ellos, bueno, el rugby produce una transformación que es mágica. Algunos me dicen, no, pero si desde tu casa no traes o no llevas valores, el club no te los puede dar. Y yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que el rugby es una herramienta valiosa. Uno puede tomarlo o puede no tomarlo. Fíjate lo que hicieron estos asesinos, como le dicen, de Villa Gesell. Obviamente no entendieron nada del juego. El rugby, por sus características, porque es un deporte que se juega 15 calados y hay que trabajar en equipo, porque hay que esforzarse, porque hay que ser generoso, por sus características hace mejores personas. Pero es una herramienta que uno puede tomarla o no tomarla. Lo de Villa Gesell indudablemente no lo tomaron. Pero el 99% de los que juegan a rugby sí lo toman, sí lo toman. Y hay, como digo siempre, 9 millones de jugadores en todo el mundo. Entonces, el rugby es una herramienta que está cerca de cumplir 200 años. Bueno, todos han utilizado esa herramienta para bien, salvo, por supuesto, algunas pocas excepciones que no han usado para bien. Como decía el Negro Iglesias, un gran entrenador de mi club, el rugby es un deporte formidable, decía él, pero si no es correctamente transmitido, sus bondades, tanto formativas como educativas, no trascienden. Entonces, tenemos una herramienta valiosa, bueno, hay que tratar de usarla para bien. Buenísimo, la verdad es buenísimo eso que decís, porque muchas veces cuando pasó esto de Villa Gesell, muchos te preguntaban, y digo, pero eso no son jugadores, son asesinos, eso, no podés poner el mote de jugador de rugby a 10 tarados, porque la palabra es esa, son gente que no se le pegó nada a nuestro deporte. Obviamente, y después está, por supuesto, a ver, nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica, por supuesto, pero también está el ensañamiento contra el rugby, no tengo ninguna duda, desde el periodismo. Mirá, cuando pasaron los hechos de Villa Gesell, yo estuve en el mes de octubre, noviembre del año pasado, estuve en Náutico Zárate. Entonces le mandé un mensaje al encargado de rugby de Náutico Zárate y para que me ponga un poco al tanto de la situación. Y me dijo que de los 10, 11 había 3, 4 que estaban jugando al rugby. De manera, nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica, por supuesto, que no todo es tan bueno como quisiéramos que sea, por supuesto, y que tenemos que trabajar duro, por supuesto. Pero, a ver,
si un deporte se tiene que hacer cargo de las acciones privadas de la gente, indudablemente ya perdimos, porque hay 120.000 jugadores en la Argentina, hay 9 millones de jugadores y jugadoras en todo el mundo, me parece que es un poco mucho. Que tenemos que hacer la autocrítica, está claro, porque el grado a ver, en nuestra sociedad hay una falta de límites, por supuesto, una falta de acato a la autoridad, por supuesto. Y dentro de ese escenario que es difícil. Entonces, no tenemos que perder el foco y tenemos que prestarle mucha atención a esta problemática. Pero de ahí a que el rugby tenga que hacerse cargo de las acciones privadas de la gente, me parece, para mí, un exceso. ¿Vos sentís que esto del Finco, esto que impulsó la UAR, creo, y lo bajó la urba, va a servir? ¿O crees que es un tema más cultural que otra cosa? Poner en mi club nunca tuvimos, toco madera, nunca hemos tenido ningún problema de violencia, ni ningún estilo de eso, ni problemas con el alcohol. ¿Sentís que eso es como un poco es, la educación viene de la casa y un poco el club también acompaña? Pero cuando se fueron del club, vos no podés estar portate bien Pedrito, portate bien Juancito, muy difícil eso. Por supuesto, mirá, los problemas de la sociedad al rugby le llegan de alguna manera. Es decir, es imposible estar ajeno a lo que pasa en la sociedad, a la problemática de la sociedad. Pero dentro de ese escenario, yo creo que el rugby sigue teniendo muchos puntos altos. Porque si no, ¿cómo se explica con el grado de intolerancia que tiene hoy el mundo y tiene nuestro país en particular, que una final de la urba haya 10.000 personas y no haya un solo policía? Que haya 10.000 personas y que estén las dos tribunas separadas solamente por un hilo. Entonces, yo creo que nosotros, estas tareas que llevamos a cabo de educación y de formación, por supuesto que dan su fruto, porque si no, sería absolutamente imposible juntar a las dos hinchadas en una final sin que haya un solo policía. De manera que tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos de ese acto y ese gesto, porque no pasa en ningún otro lado. Pero también es cierto que cuando los chicos salen a bailar, cuando los chicos salen, indudablemente hay cosas que no deben hacer. La intolerancia, el alcohol, las drogas, por supuesto, y tenemos que tratar de, dentro del marco que nosotros podemos, bueno, tratar de formarlos en valores. Tal cual. Bueno, te cambio totalmente para seguir algo más lindo. Eh, con todos tus viajes que has hecho, vos dijiste eso, los héroes anónimos. ¿Sentiste en algún lugar donde vos decís, la puta, esto no tiene nada, pero no tiene un mango y le ponen el amor? Por ahí me dieron un pan duro, pero le pusieron con tanto amor que me encantó ese pan. ¿Te acordás a un club que vos digas, estos la verdad me saco el sombrero por estos tipos? No, me acuerdo en todos lados. Yo soy un súper agradecido de que me inviten. Me han tratado siempre de manera espectacular, así que no tengo más que agradecimiento. Es más, yo he recorrido cerca de 200 clubes del país y fuera del país, y yo me hago hincha porque sigo en contacto con la gente del club. De manera que para mí, y obviamente 200 clubes es mucho, así que yo soy muy hincha de los clubes que me han invitado porque sé el esfuerzo que hacen, pero ni hablar en Ingeniero Jacobasi está el Indio Lugones, que en una localidad que tiene 8.000 habitantes, ellos tienen 300 jugadores de rugby. Bueno, en Formosa, con la fundación que hace Rossi, que genera una transformación enorme en la comunidad en la que viven. Bueno, ni hablar en Tolwyn, en Río Grande, en todos, absolutamente en todos lados, es increíble la tarea que llevan adelante. Richard Burdés, en Carlos Casares. Es decir, la verdad que yo me siento muy orgulloso y muy representado por la tarea que llevan adelante. Y esos son los más importantes, porque ellos son los que se encargan de que el rugby permanezca en condiciones saludables, más allá de que todo ha cambiado. El escenario ha cambiado absolutamente. Estamos cerca de cumplir 200 años, pero esa esencia del juego, traducida en los valores y en las tradiciones, ha mantenido inalterable, y ese es el desafío que nosotros tenemos. ¿Sentís que el capital humano está, pero por ahí falta el técnico para esos clubes por ahí que no pueden salir por la distancia, por los recursos, no pueden salir del anonimato, por así decirlo? Que son clubes que vos conocés, uno que es apasionado lo puede llegar a conocer, pero por ahí no puede entrar a un torneo del interior o algo así, entrar un poco como pasó con Jabalíes del Bolsón, que jugó, que a mí me sorprendió, te puedo saber, yo vi los partidos de Jabalí, lo vi por YouTube y la verdad estaba sorprendido donde estaba la cancha, en vez de la nada, que había un viento terrible, situaciones de esos clubes, sentís que se le podía dar mucha más mano de la que tienen y bueno,
de qué manera se puede ayudar muchas veces. Sí, pero mirá, yo justamente estuve hace 2 años ahí en Jabalíes del Bolsón. Muy lindo lugar, espectacular la cancha, pero yo creo que, no, a ver, de los 664 clubes que hay en el país, más de la mitad de los clubes, alrededor de 400, casi 400 clubes, son clubes en formación. ¿Qué significa? Que son clubes que no llenan todas las divisiones. Es decir, pero a mí el aspecto, digamos, en cuanto a nivel de juego, más allá de que todos han crecido el juego, porque ahora hay un campeonato nacional de clubes en distintas fases, que hay casi 100 equipos que juegan, a mí no me importa el nivel de juego que tienen, sino lo que me importa es la tarea que vuelcan y desarrollan en la comunidad, y eso es lo verdaderamente importante. Porque, mirá, yo te doy mi experiencia personal. Nosotros en el SIC siempre creíamos que si nosotros no salíamos campeones, era un año malo. Y yo, cuando era chico, me acostumbré a que el SIC, como norma, ganara todos los años, o casi todos los años. Y yo me acuerdo que la fiesta de fin de año, nosotros la llamamos la fiesta de campeones, porque salíamos campeones todos los años. Entonces nosotros crecimos en la anormalidad, creyendo que ganar era lo normal. Y nos dimos cuenta, cuando empezamos a perder más seguido, en realidad lo importante no es ganar o perder, lo importante es lo que nosotros entregamos a la comunidad, lo que nosotros crecemos dentro de la comunidad, que es el club. Eso es lo más importante. Si después podemos salir campeones, por supuesto que a todos nos gusta salir campeones. Entonces, esos clubes que llevan adelante una tarea que es absolutamente extraordinario, es difícil que quieran estar en el juego por muchísimas cuestiones, por cuestiones de competencia, por cuestiones que no tienen tantos jugadores, por cuestiones que trabajan todo el día, entonces a veces no pueden entrenarse como es debido, no importa. El rugby cumple su función más allá del nivel de juego. Entonces, ¿podemos ayudarlos para que sean mejores? Por supuesto, pero yo lo que quiero, antes de que tengan nivel de juego, es que tengan más jugadores. Porque si tienen más jugadores, va a haber más gente de rugby y va a haber más gente, más jugadores y más gente de rugby valiosa para la comunidad. Y ese es el verdadero desafío que tenemos. No nivel de juego, sino nivel de personas que estén dentro del club para hacer un aporte a la comunidad. Sí, el problema también que tiene es migratorio, que muchas veces no hay universidades ahí y migran y no les queda otra, lamentablemente. Te, te muevo a lo del ser uno. El ser uno es algo buenísimo para tener una base, un sustento para el rol infantil, pero muchas veces cuesta como adaptarlo, por así decirlo, a clubes donde tienen problemas de infraestructura, de materiales, de espacio físico. Para ahí está este padre que arrancó, hizo el curso. ¿Cómo sentís? ¿Se puede complementar eso? ¿Qué laburo se puede hacer? ¿Qué curso se puede hacer? ¿Cómo se puede elaborar eso? Bueno, mira, mira, yo estoy encargado del coaching de los entrenadores. Nosotros en el club en rugby infantil tenemos más de 1000 jugadores de rugby y más de 130 entrenadores infantiles de rugby. Y vos fíjate que Mandame, mandame 30 vos fíjate entrenadores. que en ese universo de rugby tenés entrenadores que se han capacitado, entrenadores que han sido jugadores, entrenadores que han sido jugadores del SIC y otros que no han sido. De manera que las situaciones ideales no existen. No existen en el rugby, no existen en la vida y no existen tampoco en el club. Pero dentro de ese escenario, bueno, nosotros tratamos de prepararlo. Nosotros tenemos un coaching para los jugadores, en el cual no solamente les enseñamos cuestiones relativas a desarrollar jugadores, porque yo siempre digo que nosotros, el club, no es una academia de rugby, sino que es un club de rugby con todo lo que eso implica. Entonces, hay que enseñarle, por supuesto, conocimiento del juego, pero también relaciones humanas, capacidad para ser organizado y optimizar el tiempo con que uno cuenta, las herramientas de comunicación que tiene que tener el entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que si hay un entrenador que quiere capacitarse, hay muchas herramientas para capacitarse. En la URBA, en la UAR, el que tiene curiosidad. Hoy hablamos de Beco Villegas. Beco Villegas y Catamarco Campos, su mentor, ellos eran súper estudiosos del juego, muy curiosos, en un tiempo donde tener acceso a la información era muy difícil. Entonces, vos fíjate, hoy tenemos el conocimiento al servicio de todos. El tema es qué hacemos con ese conocimiento. Entonces, si queremos prepararnos, tenemos muchas herramientas, porque aquel que es curioso puede hacerlo, pero obviamente algunos la van a tomar y otros no la van a tomar. Alguien dijo alguna vez que no hay que motivar a las personas, sino buscar personas motivadas. Y eso me parece que es bueno, porque mirá, desde mi experiencia personal, yo he dado una charla en Punta Arenas, Chile, y ha venido gente haciendo 600 kilómetros para ir a ver la charla. O, por ejemplo, desde Comodoro Rivadavia ha venido gente de
Puerto Madryn, no sé, hicieron 450 kilómetros. Y a veces uno hace en su club una charla y por una cuestión de comodidad o porque tienen todas las cosas a su alcance, tal vez no la toman. Entonces, si uno tiene ganas de prepararse, tiene muchísimas herramientas para hacerlo. Y no solamente en cuanto a conocimiento del juego, sino a todo lo que implica ser entrenador, ¿sí? Desarrollar esas actitudes y esas aptitudes que son tan importantes para formar jugadores y formar personas. Vos sabés que hay en sí que hay 1000 jugadores y 130 entrenadores. Yo hace 10 años, en un tercer tiempo de una M19C con el Casi, el tipo nos contaba que los dos eran entrenadores, no sé, uno era de Lincoln y el otro de Atlético del Rosario. Que vos sentís que muchas veces esa masividad les hace perder pertenencia a ustedes o la identidad que tiene el SIC. Bueno, ese es un desafío que nosotros tenemos. Cuando nosotros tuvimos una crisis de resultados en el 2005, nos sentamos en una mesa redonda y nos planteamos qué nos pasaba. Y advertimos 3 déficits, que fue falta de integración porque eran muchos jugadores y no se conocían, sentido de pertenencia porque era difícil habiendo tantos jugadores, y después el coaching, porque nosotros no habíamos desarrollado nuestro coaching. Entonces atacamos, entre comillas, esos 3 problemas. ¿Cómo hicimos para generar integración? Bueno, nosotros tenemos subgrupos en el rugby infantil, pero después los vamos cambiando. Después, a fin de año, hacemos una gira con todos. Entonces, la idea es que todos se conozcan con todos, porque nosotros tenemos subgrupos, porque somos muchos. Entonces, la idea es que los jugadores conozcan al entrenador y el entrenador conozca a sus jugadores. Y después generar sentido de pertenencia, cuando somos tantos, también es un desafío difícil. ¿Cómo hacer para generar sentido de pertenencia, que es fundamental? Y eso es verdad, porque cuando hay muchos jugadores, muchos entrenadores, es más difícil. Bueno, son las pequeñas victorias diarias, generar esos hábitos de ir a ver a la primera división, de irse de gira, de vivir intensamente la vida del club. Nosotros generamos lo que se llama el padrinazgo, es decir, que jugadores del plantel superior de primera división es padrino de una división de infantiles. Entonces ellos conocen a los jugadores y los jugadores conocen a los jugadores de rugby infantil. Generar lo que se llama, por ejemplo, el Día del Club, en el cual todos colaboran para justamente generar, pintar las H, cortar el pasto. Eso genera sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es un valor fundamental. Y sentido de pertenencia es sentirse parte. Y uno se siente parte, no solamente cuando aporta dinero, por ejemplo, una cuota social, sino cuando aporta su esfuerzo, su tiempo, sus ganas. Ahí genera sentido de pertenencia. Y yo siempre doy el ejemplo de Hindú. Cuando ahora estoy sacando otro libro que se llama Leyendas Ovaladas, yo le hice una entrevista a Tito Fernández, que es el gestor de Hindú, y cuando le pregunté sobre los secretos de Hindú, me dijo, primero sentir, después jugar. Primero sentir, después hacer. Es decir, primero tenemos que tener ese sentimiento de sentirnos parte de algo, de querer algo, y fíjate lo que son los jugadores de Hindú. Yo recuerdo irme con el rugby infantil a las 8:30 de la mañana a Hindú y ver a los Fernández Miranda corriendo alrededor de la cancha. Entonces, ese sentido de pertenencia es la base de cualquier otro valor en el rugby, sobre todo en un contexto de tanta adversidad como tenemos en el rugby, donde uno estudia, trabaja, etc. Sentido de pertenencia es fundamental y nosotros lo tenemos que desarrollar en el día a día. Y si lo logramos, yo creo que tenemos un valor agregado importantísimo para divertirnos, para disfrutar y también para prevalecer en el juego. Yo lo contaba a Nico Fernández Miranda que tuvimos un vivo que, bueno, un domingo fue a jugar la Floresta con la 19C, que no estaba en campeonato de ellos, estaba Nico con el bidón, metiéndose cada vez que se caía un pibe, y Manasa, como estaba el entrenador de Floresta solo, se puso el Diamond de Floresta. Y siempre estás ahí, los ves a los tipos constantemente involucrados, que eso es algo que yo siempre me saco el sombrero con ellos, pues ves jugadores del primer otro club, están sentados en la tribuna y no hacen nada, vamos a ver sinceramente, y ellos es como que necesitan estar ahí constantemente en vivo con los chicos y en contacto y no se le caen los anillos de eso. No, pero en absoluto. A mí me gusta esa frase que dice tratar de ser más útil que importante. Bueno, los Fernández Miranda han hecho carne con esa frase, porque es fundamental, es muy importante. Ellos viven el club de una manera muy intensa. Si vos ves, cuando es que salen campeones, y salen campeones cada rato, el grado de emoción, de carga emocional que tienen cada vez que salen campeones, es extraordinaria. Como dice el doctor López Rossetti, decía, no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonamos. Y me parece muy bueno, desde las emociones tenemos ahí el punto de partida. Hindú, que es un club
en realidad más chico que el SIC, por eso esos liderazgos verticales contribuyen para poder bajar una línea, yo creo que es más fácil. Bueno, ha logrado eso, porque no siempre uno va a tener los mejores jugadores. De hecho, Hindú los últimos 20 años no ha tenido siempre los mejores jugadores, pero sí ha tenido una escuela de rugby que es reconocible. Ojo que otro puede tener otra escuela de rugby y está muy bien, pero yo creo que todos se han alineado a ese sentido de pertenencia que es tan importante y que es el punto de partida de todos, sobre todo en un deporte como el rugby. Seba, ¿me das 15 minutos más porque tengo que cortar este vivo, mandar otro? ¿Me das 15 minutos más? Que hay un par de preguntas ahí y un par de preguntas más. ¿Eh? Dale, perfecto. Dale, ahí volvemos. Dale. Bueno, seguimos con la segunda parte de Sebastián Perazo, lado B de hoy, de los vivos de hoy. Seguimos con este maestro que la verdad nos tira ejemplos de todo tipo, está bueno eso. Y eso es lo lindo de esta charla, escucharlo a Seba que ha leído más de 300 libros, dijo, y de radio parece saber un poquito nada más. Nos cuenta sobre psicólogos, maestros de todo tipo, así está bueno eso. Manden sus preguntas. Había una pregunta de un amigo chileno recién, mándela de vuelta. ¿Alguna pregunta que tengan ahora para Sebas? Es el momento, vamos a hacer la sección que tenemos siempre y algunas preguntas para Seba, que la verdad es un lujo tenerlo. Sinceramente es rico y es tan apasionante que tenés ganas de seguir hasta pasado mañana charlando con Seba. Ahí vamos, Seba. Ahí viene Seba. Ya seguimos con Sebastián Perazo. Seba, ahí estamos. La verdad era tan rico la conversación que no daba a cortar. Che, Seba, nos tenemos que ir, chao, no da. Más allá de estar hace 2 horas acá arriba, la verdad es súper apasionante. Aparte está bueno que vos ponés ejemplos del psicólogo deportivo, lo otro, está bueno. O después, el que tiene curiosidad va a buscar el libro del legado, va a buscar el psicólogo ese, el que quiere tener información lo va a absorber continuamente. Ahí había un amigo chileno que vi de refilón la pregunta, que preguntaba por qué había tanta diferencia entre los colegios y los clubes allá, y cómo, viste, dice que los chilenos hasta los 18 años son unos cracks, pero después no saltan del colegio al club. ¿Por qué pensás que tienen ese problema cultural ellos? No, yo he estado bastante en Chile, ellos tienen una potencialidad importante, pero es una estructura distinta. Vos pensás, y muchas veces me preguntan a mí, en el país juegan 120.000 jugadores al rugby, además de los 7, 8.000 jugadoras que hay, y al rugby se juega de manera organizada desde 1899 y de manera desorganizada desde 1873. Eso significa que el rugby se ha desarrollado en nuestro país de manera muy temprana. Entonces, los otros países de la región tienen una realidad que es muy distinta. Vos pensás que los clubes nuestros, hay muchos clubes que son centenarios. Los 5 clubes que han fundado la Unión Argentina de Rugby en 1899 son clubes centenarios, son clubes de origen británico. Entonces nosotros tenemos ahí, me parece, un valor agregado en el sentido de que el rugby ha estado acá muchísimo más tiempo que en otros países. Y además esa cultura de rugby se ha desarrollado a través de los clubes. En otros países se desarrolla a través de los colegios. Entonces es una idiosincrasia, me parece que distinta, es una problemática distinta. Por ejemplo, en Colombia, yo he estado en Colombia, Colombia tiene rugby de 1995. Es decir, vos fíjate que cuando empezó el rugby en Colombia, el rugby ya era profesional. Entonces, fíjate lo que es en términos de cabeza, en términos de concepción de rugby, es todo muy distinto. Uruguay tiene rugby desde hace muchísimo tiempo, pero tiene 6, 7 mil jugadores. Es decir, yo creo que el desafío de ganar esa batalla con uno mismo pasa también en términos de país. Chile tiene una enorme potencialidad, está poniendo recién su plan de alto rendimiento porque no tenía plan de alto rendimiento. Uruguay ha hecho un plan de alto rendimiento muy importante y ha jugado mundiales. De manera que tenemos que tener esa cuota de realismo de saber que todos tienen que crecer a su medida y como van pudiendo, de acuerdo a su historia, a sus recursos, etcétera, etcétera. Un dato no menor, el Uruguay tiene el club más viejo de América, que es el Montevideo Cricket, de 1867. Que da las cosas. El segundo. El segundo. Buenos Aires, VA, Buenos Aires Cricket and Rugby Club, es de 1864. Pero es cierto que Montevideo es un club muy antiguo que jugaba en aquella época con los pioneros del rugby acá en Argentina, Atlético Rosario,
Viey, Belgrano, Lomas Athletic y Flores Rugby Club, que estuvo un año y después 6 desapareció, años. estaba en la cancha del Ferrocarril Oeste. Yo lo había escuchado, estuvo 6 años y no ganó nunca y se desafilió. Bah, no importa, es parte de la historia. Mm. Eh, bueno, volviendo a lo que vos decías recién del SIC, vos sentís que hay clubes que siguen esa bandera, pasó con Banco Nación en los 80, después, bueno, el SIC, Hindú agarró, mejor dicho, Hindú agarró la batuta del juego. ¿Qué sentís más allá del éxito de Hindú que lo hace hacer eso? ¿Y qué sentís si hay algún club que intenta hacer eso? Pues ese sentido de pertenencia tienen ellos, que se involucran continuamente, o sea, que les sirvió, porque muchos pueden imitarlo, pero no les puede dar los mismos resultados. No, pero por supuesto, mirá, yo creo que el escenario ha cambiado desde hace un tiempo a décadas atrás. Es lo que yo llamo la globalización de la preparación. Ahora los clubes, todos los clubes se preparan básicamente de la misma manera. Todos los clubes tienen jugadores y cuerpos técnicos preparados que hacen de la cultura del esfuerzo, de la preparación, su bandera. Yo siempre doy el ejemplo, en la década del 80, 70, 80, como el SIC, no había muchos clubes que se prepararan como el SIC. No había más de 2, 3, 4 clubes. De manera que cuando el SIC no tenía una buena temporada, el SIC salía tercero, cuarto o quinto. Y eso pasó a partir de la década del 70, cuando entrenó Catamarco Campo, una gran leyenda de nuestro club que cambió la cabeza de los jugadores, porque no solamente era un estudioso del juego, sino que también introdujo una filosofía del juego basada en la organización, en la disciplina, en el respeto. A partir de la década del 70, el SIC empieza a ganar de manera frecuente, ¿sí? Pero cuando no jugaba bien, salía tercero o cuarto. La globalización de la preparación hace que aquel equipo que no esté preparado físico o mentalmente, por ejemplo, le pasó al SIC en alguna oportunidad en los últimos años, bueno, no es que sale tercero o cuarto, sino que va al 20, 25 puestos. Eso fue muy difícil de explicar para aquellos que habían salido campeón siempre, porque la globalización de la preparación hace que todos estén en condiciones, o casi todos estén en condiciones de poder salir campeón. Y vos fíjate, los últimos ganadores del torneo de la urba, creo que los últimos 5 años, han sido equipos distintos, algo que no se dio nunca en la historia de la urba War. Vos fíjate que salió campeón Cuba, salió campeón Hindú, salió campeón Alumni, salió campeón el SIC. Bueno, yo creo que es bueno y saludable que salga campeón Pucará y que salga campeón Newman, por ejemplo. Porque yo creo que primero genera un atractivo para con el juego y genera una discusión del juego y además la competencia entre pares es importantísimo. Es decir, que todos tengan posibilidad de campeonar, me parece que le da un condimento muy importante al rugby y a la competencia. ¿Sentís, y la última voy a hacer en serio, después te voy a hacer dos para sacarte una sonrisa, sentís que lo que le pasó a Hindú en el 92 que descendió, después volvió a primera y lo volvió fuerte, y el otro caso que también lo hizo como replantearse todo fue el Casi, cuando descendió el Casi y después volvió con otra cabeza? ¿Sentís que un sopapo a veces hace replantearse un montón de cosas como club? Pero por supuesto, yo creo que, mirá, yo siempre doy el ejemplo del SIC, los últimos campeones, nosotros hacía 8 años que no salíamos campeones y el último campeón fue el SIC. Y nosotros sabemos que si bajamos un poquito nada más, nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de energía, nuestro nivel de pasión, si nosotros no estamos en estado de alerta, pasamos del puesto 1 al puesto 20 en 2 minutos. Entonces hoy las diferencias son mínimas, son muy pequeñas. En la medida que nosotros entendamos que esas diferencias son pequeñas, bueno, vamos a trabajar y dar el 100%, porque Jorge Valdano decía que un equipo es un estado de ánimo, y es verdad, si nosotros estamos bien, con confianza, con motivación, hay en el club una aureola positiva de disfrute y demás, podemos estar arriba. Ahora, bajamos nuestro nivel de energía y directamente nos vamos a pique, porque ahora es todo muy parejo. Entonces, hay clubes que han perdido ese nivel de energía y se fueron no solamente a segunda, sino que se fueron a tercera. Y hay otros clubes que trabajaron muy bien y que pasaron de cuarta, quinta división a segunda. Así que las diferencias son mínimas. En la medida que nosotros no perdamos esa pasión, entusiasmo, ganas, bueno, vamos a ser competitivos. Cualquier club que baja todo eso, inmediatamente no tiene ninguna posibilidad de prevalecer. Bárbaro, bueno, vamos a hacer la sección. Que la primera es un papelón que te haya pasado adentro o fuera de una cancha.
Adentro de la cancha debe ser varios, porque, pero no, mirá, te voy a dar un ejemplo. Yo me fui, cuando estaba en M16, nos fuimos de gira a Aranduroba de Corrientes, y yo era el capitán. Me acuerdo, yo tenía 16 años, yo siempre fui muy maduro, muy chico, muy introvertido, muy tímido. A mí me costó enormemente, siempre me costaba hablar en público, porque yo soy muy tímido. Entonces me acuerdo que en M16, cuando terminó el partido y hubo el tercer tiempo, hubo una entrega de premios y los capitanes se pusieron a hablar, ¿sí? Habló el capitán de Aronduroga, que lo vi que era maduro, hablaba bien y después me tocó hablar a mí. Y yo nunca en mi vida había hablado en público. Y me agarró casi miedo escénico, ataque de pánico, y apenas pude decir un par de palabras. Esa fue la realidad, porque yo no estaba preparado. ¿Viste cuando alguien dice que el jugador sorprendido es un jugador en problemas? Bueno, yo estuve en problemas porque no estaba preparado para hablar. Entonces, eso fue cuando yo estaba en M16, y más o menos en el 2015, la Unión de Rugby del Nordeste me invita a dar una charla a todos los entrenadores de la Unión, ¿sí? Y me invita a dar la charla en Aranduroga. Entonces yo dije, es la revancha que yo estaba deseando tener. Entonces, te diría, casi 20, 25 años después de hacer ese papelón en el tercer tiempo que yo no sabía qué hacer, me preparé como nunca y dije, esta es mi oportunidad de redimirme. Entonces estaban todos los entrenadores del Nordeste y pude dejar mi mensaje de rugby. Entonces fue para mí una linda revancha porque fue un mensaje de superación, porque dejé de lado mi timidez, dejé de lado mi carácter introvertido y yo me preparé. Entonces empecé a leer oratoria, cursos de redacción, me fui preparando. Entonces, esa preparación hice que cuando yo diera la charla, bueno, me sintiera preparado y pudiera dar el 100%, que tal vez no fue brillante ni mucho menos, pero yo di mi 100% y eso me dio una absoluta tranquilidad en lo que hice. Bueno, y la última viene con música, ya los habitudes del vivo, ya sabes. Bueno, Mirta ese día no va, se enferma, Juanita tiene licencia, te toca hacer Mirta Legrand por un día. Uy, Con distanciamiento social, tenés que elegir 4 personas que no tenés el día a día, que te encantaría sentarte y charlar con ellos. ¿Quiénes serían y por qué? 4 personas, pero yo soy muy ovalado, yo soy muy fanático del rugby. Mirá, a mi ídolo de la juventud, que fue John Kirwan, que siempre lo vi como algo inalcanzable, lo sentaría a John Alomu, porque me parece una leyenda que ha transformado el juego, ha transformado el deporte. Lo sentaría a Rafa Nadal, que para mí es la mejor cabeza de la historia del deporte. No solamente te da un mensaje cuando gana, sino también cuando pierde, con la enorme humildad que tiene, me parece extraordinario. Y me faltaría uno. A ver, y el otro no sé todavía, pero lo pensaría un poco. Es decir, tenemos que rodearnos, el mensaje que muchas veces he tomado, tenemos que rodearnos de personas mejores que nosotros, porque esas te desafían a tratar de ser un poco mejor. Ese es el desafío, tratar de ser un poquito mejor. Yo creo que si nosotros nos rodeamos de personas mejores que nosotros, más inteligentes, con más espíritu de sacrificio, bueno, yo creo que por añadidura nos va a hacer mejores a nosotros. Así que elijo a esas 3 personas y la cuarta la tendría que pensar un poquito más. Pará, ahí hay uno que preguntó algo, a ver si lo podemos. A ver, acá en Brasil casi no tenemos clubes, hay grupos que no tienen nada más que un ideal lugar para jugar. Pero la Confederación solo quiere alto rendimiento, inscripción San Pablo. ¿Cómo motivarse? Bueno, acá el amigo de Brasil. Sí, es cierto, porque Brasil ha generado una revolución extraordinaria. Es increíble que Brasil, con las dificultades que ha tenido, le ha ganado a Argentina 15, es decir, ha desarrollado su rugby, pero desde arriba hacia abajo. Una cosa absolutamente distinta de lo que ha pasado en la gran mayoría de los países. Eso está bien, es legítimo, porque si uno tiene un equipo competitivo, un seleccionado competitivo, eso redunda en difusión del juego, y la difusión del juego hace que haya después más jugadores y más clubes. Bueno, ¿cómo motivarse? Yo creo que si nosotros tomamos el espejo de los mejores, eso nos genera una gana de imitarlos y tratar de ser como ellos. Pero, insisto, más allá de los niveles de juego, esa herramienta que nosotros tenemos la podemos llevar adelante independientemente del nivel de juego, independientemente de si juguemos bien al rugby.
A mí me gusta la frase que dice, si vos jugás al rugby ya ganaste, más allá del resultado. Porque el rugby le hace bien. Tati Milano decía, no todos podrán ser los mejores. Y eso hay que decirlo. Tal vez Uruguay nunca va a poder ganar un mundial y no pasa nada. Tal vez Chile nunca va a clasificar un mundial, ojalá que no, pero no importa. Él decía, Tati Milano, no todos podrán ser los mejores, pero todos, absolutamente todos, podrán ser mejores que antes. Y me gusta ese mensaje, porque vos podés ser mejor que antes, y ese es el mensaje que tenemos que dar. Si nosotros tenemos gente que gracias al rugby es más sacrificada, es más respetuosa, es más puntual, tiene mayor espíritu de sacrificio, que nunca baja los brazos, bueno, ya ganaste más allá del resultado. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Si vos jugás al rugby, ya ganas. Buenísimo, Seba. Este año estaba cumpliendo 15 años el Feresta Rugby y estos vivos, estos 15 vivos que estamos haciendo de 15 días, porque hoy fueron dos, dos por uno fue hoy, dos partes tuyas y una de Fernanda Leis, nutricionista. Me encantaría que es un mensaje a toda esa gente de laburo, esos héroes anónimos, como dijimos hoy. Bueno, no, Juan, felicitarte a vos, te conozco hace muchos años. Una vez me acuerdo que yo volvía de la cárcel de Batán y vos me habías invitado a dar una charla ahí en una casa, porque no me acuerdo que la sede no estaba, y di una charla muy linda junto con un amigo mío, Jerónimo García Lanza, lo recuerdo muy bien. Así que vos sos uno de esos héroes anónimos, más allá de que la gente te conoce y demás, que ha tomado el rugby como herramienta para tratar de ser mejores. Así que felicitarte por la tarea que llevas adelante. Yo sé que superás adversidades, que nunca claudicás, que a veces te enojás porque obviamente a veces no hay el apoyo que uno desearía, pero la realidad es que generás un efecto contagio en muchísima gente y ayudás a muchísima gente. No solamente en una cuestión económica, sino que ayudás a las personas a ser mejores. Y ese es el verdadero desafío del líder, hacer mejores a los demás. Así que un abrazo grande y te felicito. Gracias, Eva. Cuando esto se corte, ya le debo asados a varios, pero vos también vas a estar en ese asado. Vamos a ir sumando. Hacemos uno comunitario. La verdad te agradezco esta hora y 20 que nos diste. Abrazo grande, Juan. Abrazo grande para todos y felicidades. Gracias. Que estés bien.